Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por los queridos amigos de Batech México. Es un gusto para mí presentarles al especialista en endodoncia, doctor Ernesto Iván Herrera. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Hola Diana, muy buenos días. ¿Sí me escuchas? Escuchamos Diana, perfecto, doctor, adelante. ok. Es un gusto poderlo saludar. Feliz jueves 21 de septiembre. Un abrazo para todos y bueno, vamos a aprovechar antes de iniciar esta charla. Quiero mandarle un saludo a un gran amigo mío desde Guatemala, que es su cumpleaños, a mi amigo Braulio García, y a otros amigos que no quiero que me pasara desapercibido, que de alguna u otra forma me ayudaron a formar parte de esta charla, porque son algunos casos de ellos con los que hemos trabajado. A mi amigo Javi Domínguez de Tijuana, a la doctora Sandivel de la Ciudad de México, Maite de la Ciudad de México, el doctor amigo Ricardo Trujillo de Guadalajara, a mis amigos Carlos Chávez, Nacho López, Hugo Bojorquez de Culiacán, Tonatiu de Mérida y mi amiga de aquí de mi pueblo, Esmeralda Baltasar. Gracias a todos que nos dan la oportunidad de poderles compartir un poquito de este tema. Espero les guste, espero que lo podamos disfrutar. Tenemos creo que 59 minutos para poder aprovechar. Es una mini charla porque realmente es una hora. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo voy a hacer muy clínico, que son casos clínicos bajo un enfoque tomográfico en el área de la endodoncia. Quisiera que conocieran dónde vivo. Vivo en una ciudad que se llama Autlán de Navarro, Jalisco. Estoy entre Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, Colima, que es una ciudad prácticamente cerca del centro de Jalisco, rumbo hacia la costa sur. Tenemos una plaza de toros, aquí es el Carnaval de Autlán, donde tenemos más de 70,000 habitantes en Autlán, y tenemos prácticamente récord Guinness porque se llena 3 veces al día esta plaza de toros, así que todos están cordialmente invitados cuando gusten venir. Aquí nació Carlos Santana en Autlán de Navarro, Jalisco, es un guitarrista a nivel internacional, es un hombre que tiene aquí un centro comunitario. Ellos tienen un grupito musical donde hacen los lunes y miércoles, hacen alucinación. Él es el doctor Mario Gamboa, de Mérida, el coordinador de posgrado de Mérida, una a visitarnos. Y él tiene, Carlos Santana tiene un centro comunitario donde atienden en el área de odontología y aquí hacen endodoncia. Tenemos 70,000 habitantes en Autlán de Navarro, Jalisco. Y trabajo en una clínica que se llama Clínica de Especial Antología Herrera. Somos 5 hermanos. Yo hago endodoncia, mi hermana Carla hace periodoncia. Yo tengo 12 años trabajando prácticamente en el área de odontología y 10 años en la endodoncia prácticamente como especialidad única que hago yo. Tenemos 35 años que nos respaldan en nuestra clínica. Él es mi papá, ellos son todos mis hermanos. Uno es médico radiólogo, mi hermana la es periodoncista, Fanny es ortodoncista, mi papá es ortodoncista y José Carlos es perio. Entonces yo trabajo de una manera muy integral. Lo del endo al endo, lo del perio al perio, lo del prosto al prosto, con una visión de manera general. Eso es bien importante porque de repente nosotros empezamos a trabajar siempre en el tema de la endodoncia, pero después no pensamos o no valoramos ese órgano dentario, qué problemas van a repercutir o qué retos vamos a tener después, tanto periodontalmente como prostodónticamente. Soy parte del equipo de los líderes de opinión de la casa de Splice Irona, es una portada que salió en el 2019. Y quiero agradecer a mis amigos de la empresa Batech, formo parte del Instituto Batech, ahí tengo a mis grandes amigos, al Mr. Valentino, al señor Michael y mi amiga Jane. Le mando un fuerte abrazo a la doctora Jovita Sandoval, que es la que siempre nos procura y nos invita a dar las charlas. Bueno, el tema ya de desarrollar, ya me conocieron un poco en 4 minutos, quién soy yo. Tengo más de 6 años dando charlas en posgrados, doy cursos privados aquí en Autlán de Navarro, Jalisco, y seguido nos invitan a dar pláticas vía online. El tema es casos clínicos endodónticos bajo un enfoque tomográfico. Quiero decirles que este tema no es para hacer siempre o decirles que tenemos que trabajar siempre con la tomografía.
Hay algunas herramientas hoy actualmente, como el microscopio, nos da una oportunidad para ver mejor, para ver más allá que nuestros ojos no pueden ver. Así como también el uso del tomógrafo para ver cosas que no podemos observar a simple vista de repente a través de una radiografía convencional o una radiología digital, y lo vamos a ir desglosando. Va enfocado esto hacia lesiones periapicales, va enfocado hacia un par de fracturas y algunos retratamientos. Y curiosamente les quiero platicar que a partir del año de 2007 me metí a dar un clavado de una revisión sistemática de algunos artículos en el Journal of Endodontics, y en el 2007 empecé a observar que encontrábamos solamente 3 artículos relacionados de tomografía en el área de la endodoncia. 10 años después, aumenta a 30 artículos en el 2017. Quiere decir que la tomografía ha tenido un impacto en las investigaciones que se desarrollan para poder ver diagnóstico, planes de tratamiento y pronóstico. 2022 fue donde me quedé, van más de 35 artículos que tienen relación, entonces no podemos dejar la tomografía a un lado como una herramienta que de vez en cuando podamos ocupar. La verdad es que yo cada vez que tengo la oportunidad ante una duda de una radiografía convencional, pues siempre voy y busco lo que es parte de la tomografía, ¿sí? Por ejemplo, este artículo prácticamente nos dice que sigue siendo un gol estándar las radiografías periapicales hoy en día. Sin embargo, siguen siendo una imagen bidimensional, no es una imagen tridimensional, y al no tener una imagen tridimensional, hay cosas que no podemos observar. Una de ellas son las curvaturas, y se los voy a demostrar en este caso. Por ejemplo, este caso llega conmigo, es un paciente joven de 21 años de edad, llega aquí a mi clínica por un dolor intenso. Podemos observar que es una resina que está totalmente filtrada. Clínicamente lo pude observar, por debajo de esa resina hay una lesión cariosa, llegando prácticamente a lastimar lo que es la cámara pulpar o la pulpa. Ya trabajando y observando e interpretando, es un órgano dentario que tiene, al parecer, 4 raíces, 2 mesiales, 2 distales, y lo podemos determinar que es una radix entomolaris. Sin embargo, al ser una imagen bidimensional, puedo decir que no puedo observar una curvatura como tal. Entonces, en estos casos, una para documentación y número 2 para poder saber exactamente cómo se encuentra la morfología radicular, decido tomar una tomografía. Y esta es una radix entomolaris, y vean la raíz distovestibular, qué curvatura tan prominente presenta. Entonces, las casas comerciales nos dicen que debemos usar, o los fabricantes dicen que debemos usar solamente una vez las limas y poderlas desechar. Desafortunadamente, aquí en México es a veces imposible poderlo hacer por la situación económica del paciente, porque todos los costos y los materiales, poderlos sumar en una cantidad pequeña de honorarios, pues ¿qué nos va a quedar a nosotros? Entonces mando a tomar esta tomografía y determina que usar 2 sistemas de limas, unas de tecnología en wire, tratamiento térmico de las limas, y otras más elásticas en este tipo de curvaturas, que son muy pronunciadas. ¿Por qué? Porque este tipo de curvaturas prácticamente me está diciendo que se me puede separar una lima si no tengo el cuidado adecuado en poder trabajar este órgano dentario. Obturamos y puedo decir que bidimensionalmente no observo ninguna curvatura. También puedo decir que no sé si hay alguna anastomosis en los mesiales. Obviamente, al momento de poder obturar nos pudiéramos dar cuenta. Sin embargo, tomo una tomografía al término del tratamiento endodóntico y veo que no hay una anastomosis en los conductos mesiales, y parece que en las raíces mesiales hubiera prácticamente una unión o una anastomosis en el tercio medio apical de la raíz mesiolingual con la raíz mesiovestibular. En la tomografía me está diciendo que se ven totalmente separadas. Sin embargo, vean este video. Este video es prácticamente una renderización de esta molar después de haber terminado el tratamiento. Y quiero que podamos comparar y determinar las diferencias entre lo que es
una imagen bidimensional y una imagen tridimensional. Y vean la curvatura tan prominente de esta radix entomolaris. Entonces, así vamos a estar tratando algún par de casos de cómo he intentado abordar del endodóntico hacia lo tomográfico. ¿Va? En otro video, ahí se ve perfectamente que no hay una anastomosis en los conductos mesiales y pareciera que en los conductos mesiales en la radiografía sí pudiera tener. De igual manera, ahí se ve el pronunciamiento de una radix entomolaris en una curvatura muy acentuada en la raíz distovestibular. ¿Sí? Entonces, hay algunas diferencias prácticamente muy marcadas entre la 2D y la 3D, desde de las partes de tecnicismos como es el pixel contra el voxel. Y veamos aquí, es el mismo caso, es un tratamiento que tengo que hacer un tratamiento de conductos y sin embargo en la raíz distal de un primer molar superior no puedo observar a ciencia cierta qué tipo de lesión pudiera tener periapical. Tomo la tomografía y se ve bien marcada la lesión periapical. Entonces empezamos ya a ver ciertos cambios que a mí me han tomado conductas para poder decir, cada vez tengo que hacer el uso más frecuente de la tomografía. Vean este caso llega conmigo, no me voy a meter como el plan de tratamiento como tal, porque de repente nomás pude observarlo y dije, bueno, está infracturado este conducto radicular, hay que hacer probablemente un retratamiento para poder quitarle la sintomatología del paciente. Sin embargo, tomo una tomografía y vean otra diferencia con respecto a la imagen 2D. Hay alguna comparativa entre una 2D y una 3D. Entonces aquí ya cambia mi plan de tratamiento, ya no haré un retratamiento, haré otro tipo de tratamiento endodóntico conservador, porque el órgano dentario perfectamente se puede quedar en boca. Pero ahorita estamos hablando simplemente de diferencias. Este caso llega a la consulta dental, referido por un ortodoncista amigo mío. El paciente siente una sensación de malestar a la masticación en este incisivo central. En la plática y en la anamnesis que hacemos con el paciente durante la interconsulta, me comenta que él tuvo un impacto por un palo prácticamente debajo del piso de las fosas nasales, pero no le dio importancia. El paciente ya tenía prácticamente desarrollado los ápices, un paciente ya adulto, sin embargo ya estaba desarrollando un síntoma y pudiera decir que probablemente a lo mejor con las radiografías anguladas que hubiera aquí una separación o una fractura en el tercio medio, tercio prácticamente radicular. Hasta que aquí pudiéramos decidir, entonces mando a hacer una tomografía y vean lo que nos encontramos. Es una fractura totalmente separada. Hay fractura prácticamente también de cortical vestibular. Y esas son de las cosas que de alguna otra manera hay ciertas diferencias entre una 2D y prácticamente una 3D. Esta es una imagen bidimensional comparada con una imagen en tercera dimensión, que es una tomografía. ¿Sí? Este caso también es una fractura de un órgano dentario, de una premolar, me la refieren para probablemente hacer un retratamiento, diagnosticamos una fractura con otros medios, sin embargo quiero que alcancen a percibir ahorita en el tercio periapical, en una radiografía digital, no alcanzo a percibir una lesión periapical como tal bien definida, sin embargo, en la tomografía vemos por completo que hay una lesión periapical, hay un tracto sinusal intraoral que probablemente lo veo muy marcado comparado con la imagen 2D. Al final este tratamiento, pues, le dimos su continuidad, es una extracción. ¿Sí? Quiero ir como terminando para empezar los casos en decirles, cuando llega un paciente con nosotros, uno hay que observar la radiografía, hay que analizar, hay que darle una lectura en sentido crítico y sobre todo hay que enseñarnos a interpretar. Es muy importante poder interpretar tanto en la imagen bidimensional como el combin para poder nosotros dar un posible diagnóstico, un plan de tratamiento, porque de repente estamos viendo ya una radiografía y ya queremos dar un plan de tratamiento. Entonces, siempre que tengo una duda yo ante una radiografía convencional, que digo, hay algo que aquí no puedo determinar a ciencia cierta con exactitud un diagnóstico, aunque tenga el diagnóstico diferencial, pues me voy a la tomografía. Y lo voy a transportar a este artículo que me gusta mucho, que lo doy en las charlas.
Este es un artículo que lo hacen en la Universidad de Toronto en Estados Unidos y comparan la radiografía panorámica con estudiantes con radiólogos maxilofaciales y vean lo que de repente ven los estudiantes. Los puntos más pequeños es donde algún par de estudiantes pudieron observar de forma determinada y las zonas más grandes es donde la mayor cantidad de estudiantes pudieron observar la imagen panorámica. Esto lo hacen los estudiantes de la Universidad de cuarto año de odontología y esto hacen los radiólogos maxilofaciales. Entonces los radiólogos maxilofaciales, pues su especialidad es el área de la radiología, ven más allá y yo los invito a que nosotros intentemos poder observar, analizar e interpretar. Esta es otra imagen de ese mismo artículo, como ya los estudiantes una vez después de haber visto lo que ven los radiólogos maxilofaciales, lo vuelven a hacer ellos y después lo hace un radiólogo maxilofacial. ¿Va? Observemos en esta imagen bidimensional, me lo mandan para una posible valoración de un posible retratamiento. Al final, por cuestiones ortodónticas o económicas, el paciente decide no realizarse el tratamiento de intentarlo nuevamente y al parecer hay un montón de cosas que pudiéramos desmembrar en este órgano dentario. Sin embargo, se decide hacer la extracción del maxilofacial y vean. Entonces, hay cosas que no podemos observar en la radiología digital que a lo mejor probablemente en la tomografía lo vamos a poder determinar. 6. En este artículo nos habla de que 6 de cada 10 tratamientos después de evaluar una tomografía cambian su plan de tratamiento. Es decir, observan primero una radiografía periapical, dan su plan de tratamiento, dan su diagnóstico, posteriormente a los días vuelven a comparar ahora la tomografía y dicen, no, mi plan de tratamiento ya no es el inicial, después de haber visto la tomografía, va a cambiar mi forma de evaluar al hacer el plan de tratamiento. Hay otro artículo que lo hacen en la Universidad Internacional de Cataluña, le mando un fuerte abrazo al doctor Francesc Abella, y nos habla de que 5 de cada 10 tratamientos, vamos a decir, de que exploran el CBCT, cambian 5 de cada 10 tratamientos. Entonces quiero como terminar esa parte donde nos habla que la tomografía sí tiene que ver directamente en una estrategia y vamos a ver las estadísticas entre los dentistas generales y los endodoncistas. Si vemos este artículo, nos hablan antes de ver la tomografía, a donde dicen los endodoncistas, dice que el 51%, 5 de cada 10 endodoncistas decían que pudiéramos hacer un retratamiento. Sin embargo, al ver después la tomografía, baja de manera considerable el retratamiento, aumentan las cirugías periapicales, aumentan los reimplantes intencionales y aumentan las extracciones. Esto es después de haber visto una tomografía. En los dentistas de práctica general, que también es válido que ellos puedan pedir una tomografía, vean, el 49% dicen, vamos a hacer un retratamiento. Sin embargo, cuando ven la tomografía, baja considerablemente un 10%, aumentan las extracciones, aumentan los reimplantes y aumentan prácticamente las cirugías periapicales. Permítanme. Entonces vamos a dejar un poquito lo que es la teoría, los artículos y vamos a intentar a trabajar los casos clínicos en un enfoque tomográfico endodóntico, ¿va? Este paciente es un paciente de 54 años de edad. Él prácticamente llega conmigo al referido de un colega donde prácticamente me dice que a él trae dolor ya en la zona del borde de la mandíbula. Del lado derecho del paciente lo hemos diagnosticado y en la radiología, a mí en lo personal me gusta primero verlo clínicamente, documento con fotografía, tomo radiografías y le explico al paciente posibles planes de tratamiento. Pero al ver una lesión tan sobreextendida en ambos órganos dentarios, decido yo tomar una tomografía. Le he dicho al paciente que hay que cortar esa corona para ver el origen del problema. Al final es un tratamiento, es un origen endodóntico que lo podemos tratar nosotros. Tomo una radiografía panorámica que siempre se les incluye a los colegas, a los pacientes, y vean el tamaño de la lesión, que es considerable,
y es un problema de origen endodóntico. Pero sin embargo, al considerarse una extensión de la lesión grande, le dije, voy a mandarte a hacerte un CBCT porque quiero saber cómo está el conducto dentario inferior, qué relación hay entre la lesión y el conducto. Vamos a ver este pequeñito video. Lo primero que yo hago es poder analizar en una renderización o en una volumetría, que aquí no tomo decisiones, simplemente yo le explico al paciente qué es lo que tiene para darle una interpretación y el paciente me pudiera entender un poquito de lo que estamos viendo. La lesión no se va hacia vestibular, esta lesión sale prácticamente hacia el área lingual. Y recordemos que la tomografía nos da 3 planos del espacio: el render, el plano del espacio axial, el plano del espacio sagital y el plano del espacio coronal. Siempre yo empiezo a trabajar con el área axial. Podemos observar que es de oclusal hacia apical y podemos observar la trayectoria de la lesión en el plano del espacio axial. Vean hacia dónde camina. Hay un íntimo contacto con lo que es prácticamente el conducto dentario inferior, donde la lesión nomás se pega a un lado sin dañar lo que es el dentario inferior. Posteriormente, nos brincamos al área sagital para poder ver la trayectoria de la lesión. Y decido hablar con el paciente. Le digo, este tratamiento probablemente lo podemos hacer en 2 visitas por el tamaño de la lesión, para ver el proceso evolutivo que tú podrás tener, porque recordemos que no todos los casos los podemos resolver con un tratamiento endodóntico por la morfología u otros factores que podemos encontrar que nos pueda dificultar el éxito del tratamiento endodóntico. Y ahí está la parte coronal. Entonces los planos del espacio siempre yo intento como analizarlos para poder determinar. Realizamos nosotros prácticamente nuestra guía, nuestra curva, para poder determinar ya de una manera más desmenuzada en milímetros cada corte, para poder ver el desarrollo del trayecto de la lesión. Y esto me gusta mucho en este corte porque puedo determinar y puedo realizar una secuencia de cómo va la trayectoria del conducto dentario inferior. Y ahí lo puedo decir, no hay un íntimo contacto entre la lesión periapical y prácticamente el conducto dentario inferior. Sin embargo, no hay problema alguno para poderlo tratar. Decidimos tratar al paciente en una cita, quitamos la corona, era prácticamente por una filtración de la corona. Dejamos hidróxido de calcio en la primera visita. Segunda visita, el paciente nota muchísima mejoría, ya no hay dolor, ya no hay inflamación. Y esto fue a los 15 días, esto fue al mes, esto fue a los 3 meses, y esto fue en el 2021, y actualmente el paciente está así, con su corona restaurada, ya sin problema alguno. Entonces, probablemente pude haber hecho este tratamiento de endodoncia sin la tomografía, pero a mí me da una mayor seguridad poderlo haber abordado con un tratamiento con una herramienta auxiliar como la tomografía. Otro caso clínico, donde debemos de entender, eso es una cirugía periapical, pero debemos de entender nosotros que encontramos estructuras adyacentes o anatómicas, pues dentro del área craniofacial, en los huesos de la cara prácticamente. Debemos de observar cómo es el tamaño de la lesión con las estructuras como piso de fosas nasales, el seno maxilar, conducto nasopalatino, conducto mentoniano, conducto dentario inferior, como lo pudimos ver en el caso pasado. Y debemos también analizar en la tomografía que hay órganos dentarios que están hacia vestibular, hay órganos dentarios que están retroinclinados, hay órganos dentarios que están demasiado largos, tenemos poco fondo de saco, y eso debemos de entenderlo nosotros como un reto. Y yo no puedo decir que probablemente podemos tratar al paciente de manera quirúrgica en un tratamiento de conductos o una cirugía periapical con una radiografía convencional o una radiografía digital. Sin embargo, quiero aclarar que la tomografía nos puede ayudar a desarrollar y poder ver y observar a diferentes estructuras anatómicas adyacentes, como en este caso. ¿Sí? Podemos observar piso de fosas nasales, espina nasal anterior, podemos observar las corticales, podemos observar
los ordinarios, el tamaño de la lesión, y es un caso que llega conmigo a la consulta. Él simplemente venía por un cambio de restauración en la parte posterior porque se le introducía comida. Llega conmigo el paciente, fue un caso lo voy a decir, maltratado a mí, pero al final ha tenido éxito. Él venía por un blanqueamiento dental interno de órgano en dientes, sentía inflamado un poco el paladar, y esto es lo que encontramos a simple vista. Son de mis primeros casos que yo pude tratar con el área auxiliar del CBCT. Yo dije, probablemente vamos a poder tratar, es un órgano dentario en la parte más anterior, es un irradicular, pero al ver este tipo de lesiones, digo, hay algo más aquí. Entonces determinamos hacer una reconstrucción volumétrica, le pedimos un CBCT al paciente, vemos que hay prácticamente una tunelización, en una lesión bastante considerable el paciente. Voy avanzando un poquito más rápido. Empezamos a planificar el caso, empezamos a analizar el caso, es una lesión grande. Le digo al paciente, no solamente vamos a hacerte un blanqueamiento, aquí te tenemos que nuevamente hacer un retratamiento, hacer una cirugía, un abordaje quirúrgico para poder extraer lo que traes internamente. Decidimos tratar al paciente. Quiero que vean la imagen tomográfica, el video tomográfico. Que estas son de las cosas que no podemos observar básicamente nosotros en la radiografía periapical. Sí, por el tamaño, en la radiografía periapical se observa por el tamaño, por la delimitación, porque está muy circunscrito, estamos hablando probablemente de algo quístico, ¿sí? Sin embargo, lo pudimos tratar al paciente, y aquí podemos observar que no hay compromiso con el piso de las fosas nasales, que es algo que de repente no podemos observar en una radiografía periapical, ¿va? Decidimos tratar al paciente. Venga, un poquito más. Vamos. Hicimos el retratamiento con el paciente, y ya esto tiene el paciente tiene prácticamente un año, 5 meses, un año, 6 meses, y quiero decir que con las imágenes periapicales podemos observar nosotros signos de recuperación en cuestión de evitar una tomografía. Sin embargo, me da mayor confianza de poder observar que lo que hemos hecho, hay una curación a través de una tomografía que me da mayor seguridad y poder explicar al paciente, mira, prácticamente está quedando este tamaño de la lesión, hay una recuperación. ¿Sí? Voy a brincar un poquito más rápido. ¿Sí? Entonces, en la utilidad de la tomografía en la endodoncia, podemos decir que los cambios de regeneración, podemos decir que se observan más detalladamente en la tomografía. No dudo que en la radiografía periapical lo sigamos utilizando, sin embargo, la tomografía lo podemos determinar con más detalle, ¿va? Un caso clínico más. Este es un paciente que llegó en el 2013 aquí a mi consulta dental. Es un tratamiento endodóntico que ya tenía 5 años previo, pero el paciente llega con mucho dolor. Decido yo, en primera instancia, en el 2013, hacer un retratamiento con un plug de MTA. En ese tiempo utilizaba mucho el MTA. El paciente prácticamente descansa, se le quita el dolor, la sintomatología sin problema alguno. Del 2013 al 2019. Vuelve conmigo el paciente en el 2019, pero él ya viene ahora con mucho dolor. Entonces decido ya tomar una tomografía porque ya no hay más. Probablemente esto va a ser un abordaje quirúrgico. Él es el caso como me llega a mí. Es por la parte posterior. Decido hacer prácticamente una tomografía para poder observar qué podemos encontrar. Voy a ir brincando más rápido. Que hay prácticamente una ausencia de cortical. Lo vamos a ver más adelantito. Y le digo al paciente, él me comenta que en una comida tuvo que morder un huesito de un alimento y sintió como algo que le pudo haber lastimado. Vuelve conmigo al tener dolor y le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una cirugía exploratoria porque ya no hay más por hacer en este reglamentario. Hay ausencia prácticamente de cortical vestibular en el tercio prácticamente medio apical. Nos vamos a una cirugía exploratoria. Esa ausencia era una fenestración que pudimos encontrar. Decidimos hacer la cirugía periapical y vean, aquí alcanzo a percibir que hay una
línea de fractura o fisura en el tercio periapical. Sin embargo, el paciente dijo, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos a poderlo dejar. Brincamos y ahí nos encontramos la fractura. Al paciente le digo, ¿sabes qué? Arturo, este órgano dentario no tiene muy buen pronóstico, él me lo pide que lo dejemos. Hacemos su retropreparación, reestructuración, y aquí alcanza a percibir con magnificación, que es algo que nosotros ya no pudiéramos ver, porque es una zona de acceso muy complicada, la línea de fractura o de fisura que podemos encontrar. El órgano dentario lo hemos dejado, lo decidimos dejar, y es a la fecha que el paciente aún no tiene molestias, lo he estado monitoreando, no ha seguido el problema de la sensación de malestar, y ya lo podíamos dejar. Lo que es el 2013, 2019 y a la fecha. ¿Va? Un casito más, es un caso muy discutido, es un caso que a un paciente le dieron un golpe en una pelea de box. El órgano dentario prácticamente se sale de su posición del arco, pero el paciente se lo deja así, vuelve conmigo 10 años después, para poderlo tratar por un cambio de color y estéticamente no le gustaba al paciente. Entonces decidimos tomar una radiografía y esto es lo que nos hemos encontrado. Un desplazamiento del tercio periapical, una lesión considerable en este central superior. Decido hacer una tomografía con el paciente. El paciente no tenía ni signos ni síntomas, simplemente él venía porque quería ese diente ponerlo en su lugar prácticamente y su cambio de coloración. Le he dicho al paciente, sabes que en base a todo lo que te he visto clínicamente, radiográficamente y tomográficamente, vamos a hacer e intentar hacer un tratamiento convencional porque alcanzo a ver luz en el conducto. Y como trabajo con magnificación, le dije, vamos a hacer el intento. ¿Sí? Aquí alcanzamos a percibir luz en el conducto. Vean la destrucción. Por ejemplo, aquí hay no hay un compromiso, pero hay una proximidad al conducto nasopalatino. Veo luz en el conducto, prácticamente digo, si hay luz en el conducto, voy a intentar tratarlo de la manera más convencional que pueda. Y decidimos, inicialmente, a pesar de tener magnificación, vean, me estaba desviando, pudimos volver a encontrar el conducto radicular, lo tratamos, y desafortunadamente al paciente ya no lo pude yo prácticamente darle seguimiento. Es un paciente que no es de aquí. Quiero pensar que siguió bien. Sin embargo, pues sí me gustaría poderle dar una continuidad, pero intento yo poder explicar el por qué aquí decidí tomar una tomografía. ¿Va? Un casito más. Este caso más se me hizo muy curioso porque a la paciente la han estado tratando con varios dentistas que le han hecho tratamiento de endodoncia. Ella llega, se llama María Gutiérrez, ella llega conmigo no por dolor en ese lateral superior. La paciente decía que no tenía ningún tipo de molestia, no tenía ningún tipo de incomodidad. Ella venía porque tiene una prótesis removible y parte del paladar que lleva un respaldo metálico tenía una famosa, como esos pacientes, una postemilla o una afta. Sentía que ella por aquí corre pues prácticamente lo que es el respaldo metálico de esa prótesis removible, pero al paciente al poder masticar le incomodaba siempre el paladar, siempre el paladar, siempre el paladar. Medicamentos y medicamentos estuvieron dando a la paciente, y yo le dije, mira, aunque esta lesión, aunque este órgano dentario no tiene dolor, necesitamos tratarla. Es un diente necrótico, es un diente que probablemente, a lo mejor, el trayecto de la lesión busca alguna salida y probablemente sea esta. La paciente incrédula, ya le habían hecho endodoncia en el canino, yo no se la hice, se la hicieron en otro lugar, pensando en que pudieran solucionar. Sin embargo, le dije a la paciente, hay que tratarte este órgano dentario, pero vamos tomando una tomografía. Tomamos una tomografía inicialmente, ahí está ya el tratamiento terminado, y quiero recalcar y quiero explicar que en esta parte, que los campos de visión deben ser sumamente limitados para el tratamiento de los conductos radiculares.
Cuando veo lesiones demasiado grandes, que veo que no me alcanza un tamaño de un órgano dentario que es 5 por 5, que recordemos son 5 centímetros por 5 centímetros para poder observar lo que es un órgano dentario, pues podemos buscar una 8 por 9. En este caso, decidimos, creo que fue una 8 por 9, porque no solamente quería ver el órgano dentario, sino que yo buscaba la trayectoria de esa lesión periapical. ¿Sí? Decido yo tomar la tomografía y me gustaría que vieran prácticamente el caso. En un plano del espacio axial, alcanzo a percibir que en el lateral, que aquí está la lesión. Vean el desplazamiento y vean hacia dónde se va. Se va prácticamente hacia el paladar. Entonces, cuando yo veo esto, con mayor seguridad le puedo decir al paciente, el problema es de origen endodóntico de esa lesión que tiene en el paladar. Ven cómo prácticamente se ve que la lesión o la trayectoria va buscando su salida. Como damos los planos del espacio, nos vamos al plano del espacio sagital y vean cómo me llama la atención cómo la lesión busca una salida. ¿Ya? En cómo automático busca la salida hacia tejidos blandos. En este caso fue prácticamente hacia el paladar. Nos vamos al siguiente prácticamente plano del espacio. Lo hago como entre rápido y lento para que puedan ustedes observar lo que es la tomografía. Por eso es bien importante moverle, moverle y moverle. Y en el plano del espacio coronal, vean la trayectoria de esta lesión, ¿va? Y vean cómo camina, miren. Entonces yo le digo a María, ¿sabes qué, María? Este órgano dentario es la que nos está causando el problema de ese tratamiento. Entonces, al no tener a la paciente como la credibilidad, porque le han hecho ya bastantes endodoncias, y le dije, con esto vamos a solucionar tu problema. Decidimos hacer la endodoncia y la paciente en automático descansó, ya no tuvo ningún tipo de molestia, desapareció la lesión, desapareció ese tracto sinuoso y asunto solucionado. Probablemente con el tratamiento de conductos, con la RF convencional, hubiéramos podido solucionar el tratamiento. Sin embargo, es una herramienta auxiliar que nos ha dado, o me ha dado a mí la certeza de poder decir, por aquí vamos el camino que tendremos que trabajar. Un casito más. Este caso conmigo llega a la consulta dental. Es una paciente que el fin de semana la pasó muy mal, mordió hielo, me acuerdo que fue el que me dijo que mordió un hielo. Hace 6 meses vuelve con nosotros a la consulta dental, porque fue un fin de semana, mordió algo, vuelve conmigo a los 6 meses, porque yo en ese tiempo la valoré, no vi que hubiera nada, pero ven el tamaño prácticamente de las raíces demasiado largas, había una profundidad del sondeo como de 5 milímetros en la cara prácticamente distal. No puedo observar que hay aquí alguna fractura, el órgano dental estaba necrótico, hay una lesión prácticamente periapical. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a tomarte una tomografía. ¿Alcanzo a observar una lesión? Probablemente sí. Y sin embargo, veamos la tomografía. Es un diente que está roto. Una fractura vertical. Y vean el tamaño de la lesión. Bueno, disculpen, ahí estaba ya hablando, grabándolo. Y probablemente, la tenemos de verla. Ok, veamos el tamaño de la lesión. Y si la vemos, cómo se encuentra el tamaño de la lesión en paladar, cómo se encuentra el tamaño de la lesión en las raíces vestibulares.
ese tratamiento fue condenado a una extracción dental. Casito más. Es una amiga que se llama María Félix, ya conmigo a la consulta nos la han remitido porque los órganos de adelante los querían tratar un prostodoncista, sin embargo, alcanza el prostodoncista a observar que hay una lesión en tejidos blandos. Es un caso muy interesante, a mí me gusta mucho tratar ese tipo de casos. Llega lo que es el 11, el 12, el 21 y el 22, totalmente necróticos. Hacemos sus pruebas complementarias, hacemos su sondaje. Digo a María Félix, hay que tratar los laterales prácticamente como una endodoncia convencional y los centrales superiores, al ver que no hay prácticamente un cierre apical, decidimos hacer un plug de biodentín, creo que era en ese tiempo, lo que hice, y relleno de gutapercha termoplastificado. Son mis tratamientos que yo realicé hace un par de, ya prácticamente más del año. Eso es al mes, desaparece el trayecto de la lesión en tejidos blandos. Esto es como a los 6 meses prácticamente, el 11 y el 12, hay unas muestras ya de recuperación de la lesión, la paciente ya estaba cómoda. Sin embargo, el 21 y el 22 la paciente me dijo, es que me sigue molestando, Iván, me presiono prácticamente debajo del labio por dentro y me sigue molestando. Le dije, bueno, está la posibilidad de que tendríamos que hacer probablemente un tratamiento de un abordaje quirúrgico. La paciente acepta, la paciente decide que pudiéramos tratarla y decido tomar prácticamente una tomografía. Esta es la inicial del 11 y del 12 y esta es la muestra a la respuesta a los tratamientos a los 6 meses. Este es el 21 y el 22. Y una vez que he hecho los tratamientos de conductos con una plug de biodentín en el 21 y una endodoncia convencional en el 22, decidimos hacer una elevación tomográfica. Vamos a ver. Digo, aquí no tomo las decisiones en un render, pero sí me gusta como para poder ejemplificar y explicarles a mis pacientes. Le digo, ¿sabes qué, María? Mira, vamos a tener que intervenirte quirúrgicamente, vamos a tener que tratarte estos 2 órganos dentarios de manera quirúrgica, y aquí empezamos a trabajar. Me gusta analizar y al final les voy a dar como una secuencia de lo que he aprendido en algunos cursos, cómo he intentado analizar, ver, diagnosticar e interpretar a través de la tomografía. Vamos a ver el tamaño de la lesión en el plano del espacio axial. Nos vamos al plano del espacio sagital. Me gusta poder ahí determinar algunas zonas o trayectorias. Por ejemplo, aquí estoy buscando el conducto nasopalatino para saber qué relación hay. Aquí mismo en algunos planos, en alguna parte del plano del espacio, observo la longitud. Voy empezando a preparar ya prácticamente las medidas, cómo vamos a abordar. Recuerden que la tomografía tiene una relación de 1 a 1. Nos vamos al plano del espacio coronal. Vemos que hay una relación con el piso de las frontales. Perdón por los videos, no son de muy buena calidad. Para que no estuviera tan pesada la charla. Y le digo, mira, María Félix, hay que tratarte. Me dice, sí, adelante, sin problema. Decidimos tratarla a la paciente. Y empezamos a preparar prácticamente el caso, las medidas del borde incisal a lo que es el tercio periapical. Medía 23.5, me acuerdo, cuando lo estábamos trabajando ella, se lo traté hace ya tiempo. Medimos el corte que vamos a hacer de vestibular hacia palatino, los 3 milímetros periapicales que vamos a cortar, cuánto medía el grosor de la gutapercha. Y decidimos hacer un tratamiento quirúrgico. Hacemos el abordaje. Vemos tejido de granulación. Realizamos las retropreparaciones y las retroobturaciones. Entonces vamos a cerrar. Perdón por el video, era un asistente que tenía y me movía muchísimo el microscopio.
Les pido una disculpa, pero también los que documentamos sabemos que no es nada fácil poder documentar. Y cabe recalcar en mi persona que yo no soy una persona tan apta en la cirugía periapical. He remitido a colegas míos en algunas cirugías periapicales y yo las puedo ver como dificultad alta, que todas tienen prácticamente su propia dificultad alta al tratarse de una cirugía periapical. Nuestro video. Esto ya era imposible poderlo retratar de manera convencional, ortógrada. ¿Sí? Y eso fue un control prácticamente a los 6 meses de la paciente, ya sin síntomas, la paciente con una mejor recuperación. Y este es el proceso evolutivo de esta paciente. Entonces hay ya muestras de curación. Y probablemente también puedo decir que lo pudiéramos haber abordado de una manera convencional con las puras radiografías. Sin embargo, lo repito, el CBCT es una herramienta auxiliar en ese tipo de acciones abordajes que vamos a hacer. ¿Cómo interpreto y qué secuencia yo le doy esto a lo personal? Lo voy a decir y clínicamente también, y lo quiero decir que esto lo he aprendido en algunos cursos que me he actualizado. Por cierto, le mando un saludo al doctor Jorge Vera, que de él he aprendido bastante, y al doctor Rubén Rosas, que seguido he asistido a sus cursos y hemos platicado en alguna parte en el tema de la interpretación. Lo más importante primero es acomodar los 3 planos del espacio a través de las líneas. Si esto no lo podemos acomodar, las líneas, tenemos que hacer nuestro trazado de las líneas porque si no nos vamos a perder y no le vamos a entender a lo que sigue por consecuencia, ¿va? Se nos presentan 2 ejes, en este caso yo utilizo el software o el emulador EasyDent3i de la casa comercial Battech. Trae sus 2 líneas longitudinales, tanto roja como amarilla. Tenemos que acomodar los ejes sobre el centro del diente y sobre lo que es el corredor de los órganos dentarios de manera de mesial a distal. Ahí está el corte, el plano del espacio axial ya acomodado. Posteriormente acomodo el plano del espacio sagital con respecto al eje longitudinal del diente. Trazo una línea en medio del diente que voy a tratar junto con una línea vertical. Y también en coronal hacemos lo mismo. Trazamos nuestras líneas imaginarias para poder obtener y poder acomodar prácticamente al paciente el órgano dentario que queremos tratar. Si esto nosotros no lo podemos acomodar, la verdad es que estamos un poco perdidos. Y esto lo aprendí, aparte de las capacitaciones. Una vez escuchaba al doctor Julián González que decía que tendríamos que tener más o menos 36 horas de entrenamiento para poder nosotros dominar un poco más la tomografía. Y la verdad es que yo convivo mucho con la tomografía. Nosotros tenemos un gabinete, tengo un área de rayos X, tengo el tomógrafo aquí en mi consulta dental, entonces yo trabajo día con día con la tomografía, por lo menos 1 o 2 veces al día reviso una tomografía. Una vez que tenga acomodados los planos del espacio axial, sagital y coronal, empiezo ya a analizar la tomografía de manera general. Veo el render de manera general, le muevo arriba, hacia abajo, hacia los lados, y de ahí me voy a los planos del espacio, que es axial, coronal y sagital. No hay un orden en poderles decir que me guíe, haz esto, haz esto, haz esto. Lo digo a manera como lo he aprendido en otros cursos y lo digo a manera como yo lo hago en mi consulta dental. Entonces, primero observo el plano del espacio axial, el plano del espacio coronal, el plano del espacio sagital. Y sí es importante que en su consulta dental, a la hora de tener una tomografía, puedan ustedes utilizar prácticamente un ratón inalámbrico para poder estar manipulando.
ver de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, nomás estar analizando, viendo, analizando, pudiendo decir esto sí, esto no, hasta ahí. Posteriormente me voy a lo que es normal y lo que no es, lo que es anormal. Normal, para nosotros las corticales, en general la anatomía, lo que creemos que es considerablemente normal. Lo que no es normal, que nos arroja a veces en la tomografía, son los artefactos, son los ruidos y son las rayas. Los artefactos, por ejemplo, hablamos de la gutapercha, hablamos de los metales, en este caso los brackets, las coronas metal porcelana, la corona metálica, nos dan destello de luz, quiere decir que el rayo quiere entrar, pero se devuelve porque no tiene el suficiente poder de poder penetrar, en este caso el metal, entonces hay un rechazo. El ruido y las rayas son de repente porque el paciente se suele mover durante la tomografía o son ya equipos que también están bastante usados y ahí es importante pedirle al paciente que no se mueva durante la toma. Ya después empiezo a observar, aquí sí yo le voy dando esta parte, veo los órganos dentarios, no solamente veo el órgano dentario que voy a tratar, veo el vecino de un lado, veo el vecino del otro lado, observo la anatomía radicular de manera general, porque estamos acostumbrados nosotros a ver la cámara y a ver los conductos. Entonces, ahí sí como consejo les doy es poder observar la anatomía radicular, como el caso de las radix entomolares que les dije que pudimos observar la trayectoria de una raíz bastante prominente. Luego observo el número de conductos que los voy a platicar. O sea, hay algo que en mi persona estoy acostumbrado, a lo mejor malamente lo tengo que decir, de todas las primeras molares superiores y segundas molares superiores las trato yo con tomografía, para yo poder decir, ¿está presente o no está presente el cuarto conducto? Y eso a mí me ayuda tiempo, me ahorro tiempo, me ayuda a menor desgaste de mis instrumentos, por ejemplo, las puntas del ultrasonido. Intento hacer las aperturas lo más conservador posible, entonces, por eso en esos órganos dentarios pido mucho la tomografía. Posteriormente veo lo que es el hueso, en sus corticales, tanto vestibular como palatino. Al final observo el tercio periapical, veo las lesiones periapicales, veo las lesiones en estadios primarios y veo las estructuras anatómicas adyacentes, como las que estuvimos hablando hace un momento, ¿va? Aquí en esta parte lo he puesto a la derecha. Nosotros, dentro del emulador que nos dan, podemos observar en las barras de herramientas o en los botones de herramientas del emulador, podemos estar observando cambio de contrastes, gris, más gris, que son áreas para ver las áreas hipodensas o isodensas, ¿va? Y poder ver una mayor nitidez, quitarle el ruido, poder hacer más nítida la tomografía, porque hay cosas que de repente no podemos observar en la tomografía. Yo puedo decir que la tomografía es una herramienta auxiliar, sin embargo, seguimos estando nosotros inconformes con la tomografía porque hay detalles, por ejemplo, como el ruido, que lo podemos confundir con a lo mejor con alguna fractura o en este caso los artefactos nos pueden decir que podemos tener una fractura. Inicialmente cuando yo agarraba la primera tomografía decía, todo para mí era fractura, para mí todo era fractura y al final no era así, ¿va? Y al final las patologías las dejo para una segunda visita, es decir, una vez que veo todo esto, empiezo yo a observar, localizar y ver la ruta o el camino hacia donde está la lesión, el tamaño y la extensión de la lesión, veo ahora sí las estructuras anatómicas adyacentes y los órganos dentarios que están comprometidos, ¿sí? Pues de mi parte es todo, hice lo más pequeño posible, lo más resumido posible, porque es imposible darles nomás puro caso clínico o pura teoría en una hora. Ahí están mis redes sociales, es mi número de celular, lo que se les ofrezca, estoy para servirles, ¿va? Ella es mi hija Fernanda. De repente hay un tabú que no le podemos tomar tomografías a los niños. Es mi hija Fernanda, tiene 10 años, le estamos tomando prácticamente una tomografía. Y pues darle las gracias a la Casa Comercial Datech. Diana, darle las gracias. De mi parte es todo. Si hay alguna duda o pregunta, pues estoy prácticamente para servirles. Creo que con esto, 10:53, hemos terminado esta pequeña charla.